Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todas y a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Soy Luis Rangel y estamos en Conexión Sensa 37 con un tema muy importante para todas y todos nosotros y pues para el personal en público. Vamos a hablar dando el seguimiento a a estas acciones de una nueva cultura laboral, de cuidar de mí para cuidar de otros y qué mejor tema tan importante que el bienestar empieza desde abajo, desde nuestros pies. ¿Cómo cuidamos nuestros pies? La semana pasada ya tuvimos algún tipo de actividad educativa referente a cómo cuidar nuestra salud mental, cómo cuidar nuestra salud laboral. El día de ayer tuvimos un día también memorable por el día de lo que es este lavado de manos. Y hoy vamos a hablar de nuestros pies y tenemos un compañero de trabajo y amigo. Él es el licenciado Adolfo Silva Delgado. Él se encuentra en la unidad de especialidades médicas UNEM, enfermedad crónica de Irapuato, Guanajuato. Y además, él es licenciado en enfermería y además es especialista en podología. Adolfo, te agradecemos mucho esta participación. La verdad es que creo que con toda la experiencia que has tenido, sobre todo porque tú estás en la área operativa atendiendo a los pacientes, estas acciones de cuidar también no solamente a nosotros, pero cuidar a los pacientes, que finalmente es por lo que estamos, para servir a nuestra población. Adolfo, para ti, ¿qué tan importante es este cuidado de la atención desde los pies? Primeramente, muchas gracias, el maestro Luis, por la invitación y a todo este programa, que el cual yo agradezco pues valoramos todo el personal por estas pláticas que se nos han estado dando a todo el personal de salud. Sí, claro, es muy importante el cuidado de los pies. eh, Porque pues ellos, la función que tienen los pies es mantenernos de pie, Así es. es el soporte obviamente de todo nuestro cuerpo y pues nos ayuda a trabajar, a hacer todas nuestras actividades. Nada más el imaginarse el no tener pies, Así es. ¿qué pasaría, no? Yo trabajo con enfermos crónicos, entonces de repente el verlos en una silla de ruedas me dicen, es que si yo pudiera caminar, ¿no? Así es. Así es. Entonces, hay cosas que podemos evitar con simplemente cuidados, o si alguien nos dice, nos orienta acerca de cómo cuidar nuestros miembros inferiores para que no tengamos problemas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante cuidar los pies, porque tienen una función pues todos los días, ¿no? Así es, y creo que uno de estos puntos bien importantes en el caso, bueno, bien lo mencionas, ¿no? Con lo que son los pacientes. Pero ahora nos vamos a traspolar esta parte de nosotros como trabajadores de la salud, porque muchas veces quienes están en el área administrativa estamos 7 u 8 horas sentados. Quienes están en el área operativa, por ejemplo, personal de salud, bueno, a las enfermeras, por ejemplo, comunitarias, pues andan caminando, pero por ejemplo, más específico en las áreas hospitalarias, una enfermera, un médico, cirujano, instrumentista que están 4 o 5 horas de pie en la actividad con el paciente. Esos tiempos pues son un poquito pues largos para nuestros pies. ¿Qué tan importante es tener a lo mejor, no sé, un calzado muy cómodo, utilizar los tenis o qué tipo de zapatos y todos estos podemos utilizar? Mira, Luis, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente nosotros, a pesar de que nos hemos enfocado mucho a cuidar a nuestros pacientes, también para nosotros como personal de salud tenemos varias situaciones donde también debemos de aprender a cuidar los pies, no hasta que nos aparezca una enfermedad crónica, sino al contrario, antes de que aparezca una situación o una alteración, prevenirla desde antes. Nosotros, por estar mucho en sedestación o estar mucho en ciertas posiciones, nos van a originar problemas circulatorios, nos van a originar problemas posturales, nos van a originar problemas, problemas en varias partes de nuestras articulaciones, al igual que nos provocan problemas en la piel, ¿no? Como por ejemplo infecciones micóticas y todo por el uso, tú decías muy bien del calzado. Entonces depende a qué me voy a dedicar, es el calzado que debo de utilizar. Así es, ¿Por así qué? es. Porque si voy a tener, por ejemplo, una jornada larga, por ejemplo, en enfermería, en hospitalario o, por ejemplo, en clínica, en los centros de salud, sí debo de usar un zapato que sea confort, que sea cómodo,
¿sí? Que tenga ciertas características para que pueda yo tener mi biomecánica de mi cuerpo y me pueda funcionar bien. Para empezar y que yo me sienta cómodo, ¿no? No tanto el que me vea muy bien, sino que me sienta bien para que yo pueda estar bien. ¿Qué pasa cuando nos aprieta un calzado? Llega un momento en que no estás a gusto, o sea, ves la forma en cómo te puedes quitar los zapatos porque no estás a gusto. Entonces, imagínate nada más que estés atendiendo a los pacientes, y que no estés a gusto con tu calzado que utilizas, ¿no? Entonces, desde ahí va a empezar un problema, ¿no? Al igual, mencionaba en alguna ocasión alguno de mis compañeros médicos, una doctora que decía, es que pues yo tengo que venir bien vestida, ¿no? Tacones y Y cosas traía así, ¿no? tacones, casi el tacón de aguja y el zapato en punta. Entonces su pie no correspondía en primera, por el tamaño del pie no correspondía al calzado que tenía que utilizar, ¿no? Entonces yo la veía después que Sí, el que cansada. movía los pies y que se quejaba. Entonces me acuerdo que se quitó el calzado y pues ya traía por ahí una ampolla, ¿no? Entonces en su ortejo quinto y me dice, ya se me hizo una ampolla. Y bueno, pues es que es obvio, ¿no? El calzado para estar de pie mucho tiempo, estar trasladándose de un lado a otro, pues realmente pues no es lo más conveniente, ¿no? Entonces tenemos que ir con el calzado. Y una de las cosas que se me hace muy acertadas por parte de pues el equipo del sindicato y por parte del equipo del gobierno es el calzado que se nos otorgó, por ejemplo, un calzado que es cómodo, que es confort y que estás a gusto durante la jornada, ¿no? Que eso es lo indispensable, que aparte tiene todas las características muy bien y muy funcionales como para que no se desarrollen tanto infecciones, pero aparte que la biomecánica del pie funcione bien, para que estés a gusto y todo al menos en el área hospitalaria. Yéndonos, por ejemplo, al área cuando nosotros salimos a sector, por ejemplo, en el caso de enfermería o de los otros departamentos como trabajo social o algo, pues también utilizar otro calzado que es también como un poco más zapato de trabajo, con ciertas características también, como la burrita, pues que nosotros lo conocemos, ¿no? Para precisamente que si hay lodo, que si hay tierra, es el que no vayas a sufrir un resbalón y entonces puedas estar a gusto. Okay. Pero aquí hay otra cosa, también hay que ver la forma del pie. Regularmente nunca conocemos ni siquiera qué tipo de pie tenemos, Luis. O sea, no conocemos según la fórmula digital, o sea, la forma de nuestros dedos, qué forma tiene tu pie y también el ancho de tu pie. No todos los zapatos están diseñados para todas las personas. Hay veces que, por ejemplo, alguien puede decir, es que yo soy talla 25, ¿no? Me tiene que quedar. Pero resulta que no, porque el recio, que se refiere al perímetro que tiene, por ejemplo, el dorso del pie, no corresponde al zapato. Entonces, no están diseñados todos los zapatos para que todas las personas puedan utilizarlo. Entonces, aquí lo importante sería que cada uno de nosotros tuviéramos... Que conociéramos cómo son nuestros pies. Y en base a eso saber que no porque una persona se ponga en una revista o a modelar algo, significa que a mí se me va a ver igual. Es correcto. Lo que me va a quedar, ¿no? Así. Entonces, no todos los zapatos son para todas las personas. Y también es importante la hora en que compramos los zapatos, Luis. ¿Por qué? ¿La hora? Sí. A ver, ¿por qué la hora? Porque la hora correcta para que se deben de comprar los zapatos siempre es en la tarde-noche. ¿Por qué en la tarde-noche? Porque es cuando ya está inflamado el pie. Entonces, hay que comprarlos en la tarde-noche. Preferentemente llevar tu calceta más gruesecita que tengas. Y probártelos, que camines, que sientas que tu pie se puede mover cómodamente, que tus pies o que tus dedos puedan abrirse, abrir y cerrar, sin necesidad de que los sientas presionados. Un calzado, yo les digo que igual como las personas nunca van a cambiar. Así es. O sea, ni a martillazos, ni aunque le eches alcohol, las personas no van a cambiar por eso y tampoco el calzado. Entonces, el calzado desde que te lo pones debe de ser cómodo, debe de ser... te lo pones debe de ser que te sientas bien, no que te quieras ver bien, pero que te sientas mal por dentro. Entonces debe de ser algo que desde que te lo pongas dices, esto es mío. Entonces, sí, es muy importante elegir el calzado, para qué lo quiero y qué características debe de tener.
Ok. Ahora, algo importante de este proceso del calzado. ¿Cuáles son las principales patologías en los pies? Por ejemplo, tener pie de atleta sin ser atleta. Sí, porque finalmente dices, es que tiene pie de atleta, que es corredor o es nadador o qué hace, ¿no? Por ejemplo, es eso principalmente, ¿no? Decimos, es que me huelen los pies, es que ya tengo la uña gruesa, amarilla, o ya tengo las varices, cosas de esas, o el juanete o el callo, o que tengo pie, ¿cómo se llama? Pie plano, etcétera. ¿Qué otras patologías tenemos o se pueden presentar en el pie? Puede haber diversas patologías, Luis. De hecho, casi todo el mundo tenemos una situación en los pies, ¿no? Ajá. Uno puede ser estructural, que puede ser desde la forma en cómo se deforman los huesos, posiblemente por herencia, pero también posiblemente por los hábitos que tenemos al usar el calzado, ya sea que usabas botas, que usabas zapato en punta, tacones, o zapato que no era adecuado, o cuando éramos niños que de repente nuestros Sí. papás nos ponían los zapatos de nuestros hermanos porque decían, pues bueno, pues Hasta que póntelo, se acaben los y zapatos. resulta que pues no te quedabas, ¿no? Y andabas con los dedos así, pues resulta que después se deforman los Claro. dedos y vas a tener problemas. Dirías, bueno, ¿qué tiene de malo tener los dedos chuecos? Pero el problema es que cuando te da diabetes, ahí sí ya va a ser un problema, porque entonces te puede provocar el roce con el calzado de esa deformación, te puede causar una úlcera por presión, por eso es peligroso, porque a la larga te Ajá. va a traer consecuencias terribles. Y es que a eso vamos, público y compañeros de salud. Normalmente, pues bueno, estamos en una población donde nuestras determinantes para tener alguna enfermedad crónica como diabetes, pues está latente. Entonces, bien lo mencionas, ¿no? Hablar de un cuidado en los pies por, no sé, porque me corté mal la uña, porque tengo una úlcera, etcétera, etcétera. Y entonces, si no sabemos que somos diabéticos, o tenemos algún problema crónico, porque tampoco vamos a checarnos, ¿no? Creo que también ese es un punto bien específico. Y entonces esto va a provocar que tenga una úlcera o hice algo mal en mis pies y entonces ahí viene un problema de pie diabético y entonces no nos lo controlamos y resulta que pues va avanzando. Por eso es a lo que estamos tratando de sensibilizarnos a todas y a todos de estos procesos de la salud desde la promoción y que tengamos ese bienestar en nuestros pies, ¿no? Creo que es importante. ¿Qué más nos puedes comentar, Adolfo, de todo este proceso en la atención? Precisamente de lo que mencionas acerca de qué más había problemas, no solo estructurales, por ejemplo, de infecciones que son muy Así es. frecuentes. ¿Y por qué salen muchas infecciones? Sí, también por el calzado, también por las defensas bajas que podamos tener en nuestro organismo, por las enfermedades que podamos padecer, pero también por la alimentación que Así llevamos es. también y por la actividad, por ejemplo, y las modas. ¿Y por qué las modas te menciono esto, Luis? Porque ahorita es muy común ver a los chicos y incluso a nosotros, a los profesionales de salud con tenis todo el día. Así. Entonces, los tenis. Pero bueno, ajá, voy a eso. Y quiero que también quede como bien interesante porque yo no sabía, y bueno, estuvimos con una plática previa con Adolfo, el decir que ahora es más cómodo utilizar todos los días el calzado como los tenis, que pues para mí es más fácil, más sencillo, mucho más cómodo. Pero mencionabas, ¿no? Que lo correcto no es todo el tiempo los tenis. ¿Aquí Tengas o por no, qué? ajá, tengas o no tengas diabetes, debes de usar el calzado deportivo porque de hecho fue diseñado Diseñado. no para traerse diario, simplemente para hacer deporte. Ajá. Entonces, depende del deporte que tú vayas a hacer, es el tipo de calzado que debes de utilizar. Sí, entonces no puedes usar un zapato para correr, para alzar pesas, por ejemplo, ¿no? O Ajá. para caminar, pero el calzado deportivo, según la evidencia científica, nada más se debe usar un máximo de 4 horas, no Los más. tenis. Los tenis nada más. Y entonces ya me cambio a mis zapatos normales Debería o... de ser así, o Ajá. si en caso de las personas que no tengan más que tenis, pues debe de usar pues obviamente otros tenis, pero si el estar en contacto con materiales sintéticos te van a provocar pues Que sude mucho, el que pie, sude ¿no? más el pie, que no tenga una buena transpiración y bueno, eso va a afectar la piel, la circulación y te va a afectar también en la piel en cuestión de infecciones bacterianas, que por Ajá. eso hablabas del mal olor de los pies, Ajá. que no siempre tiene que ser hongos. Claro.
Entonces, el también aprender a diferenciar, porque muchas veces nos automedicamos, ¿no? Decir, yo creo que tengo pie de atleta porque huele feo y se ven como hoyitos, ¿no? Ajá. Y nos estamos poniendo el miconazol y todas las pomadas del mundo y no se nos quite, dice, ya llevo un año y no se me quita, y pues, ¿qué crees? Que resulta que esa infección es bacteriana. Ok. Entonces, ¿cuándo vamos a matar a ese No, pues hongo? no. Pues no, y menos si no sanitizamos, por ejemplo, los zapatos, ¿no? Entonces, es todo un tema, porque si es, por ejemplo, nosotros en las UNEMES tratamos de capacitar a nuestros pacientes desde la Ajá. primer consulta cómo tienen que sanitizar sus zapatos, Claro. cómo tienen que buscar la manera para que no adquieran infecciones, y bueno, pues estar trabajando en conjunto con los médicos, el estarles avisando qué estamos hallando en el paciente para que logremos erradicar esas posibles alteraciones que pueden derivar en una complicación. Y bueno, y a nosotros como personal de salud, pues sí, porque yo cada vez veo más que utilizamos el calzado sintético Sí, en vez del el calzado que para mí, por ejemplo, ahorita el que se nos dio, súper excelente, es un buen zapato, Ajá. es un zapato que cumple con muchas de las especificaciones, que está súper bien, ¿no? Entonces, que nos va a ayudar mucho en la biomecánica del pie y que casi a la mayoría les puede ayudar. Y sobre todo, por ejemplo, el que sea de agujetas, porque si en algún momento se llega a Va inflamar bien el pie, apretado. simplemente le desabrochas un poco la agujeta y excelente. Ok. El calzado está bien, el techo del zapato está muy bien, entonces nos va a poder ayudar muchísimo. Y siempre debemos de estar pues cómodos en el trabajo, de eso se trata, Así no, es. no tanto el vernos bien. El paciente va no por si se ve bien mi doctora o no, si va por la atención, pero aparte porque ve a ese personal que siempre con una buena actitud, Así es. con una buena, que se sienta bien, que se vea que se sienta bien. Qué bien, qué bien. Algo importante de estos procesos que realizamos, y no solamente los pacientes, porque luego tú que ves más pacientes, ¿no? Creo. Pero sin embargo, en el caso de nosotros como profesionales de la salud, ¿cuáles son los errores que por ahí estamos cometiendo o errores más comunes que cometemos respecto al cuidado de nuestros pies? El hecho, por ejemplo, de que nos cortemos las uñas como Dios nos da a entender, pero tiene que tener un proceso, ¿no? Entonces, esos detallitos. Fíjate que nosotros como personal de salud, tenemos una situación, a veces nos empeñamos más en nuestros pacientes y en nosotros mismos no. Así es. Entonces, por ejemplo, usamos un corta uñas, pero no lo sanitizamos, ¿no? Así es. Entonces no sabemos cómo sanitizarlo. O Entonces, luego, creo que, ajá, luego es el corta uñas de la comunidad en la casa, te lo cortas tú, tu papá, tu mamá y todos, y a lo mejor por ahí alguien tiene el hongo y ya ya se todo pasó todo el hongo, ajá, ¿no? pero por no sanitizarlo, Ajá, es ¿no? correcto. Entonces, pero lo ideal sería que cada quien use su propio corta uñas, ¿no? Y que tengas ahí tu Lysol y que Ajá. le pongas, ¿no? En caso de no tener, aunque sea con el pinol, le llenas un algodón con pinol Ajá. y le dejas donde están el filo donde van la pinza, pues, donde están mordiendo la uña, para que se sanitice y se mueran todos los microbios, hongos o virus que están por ahí ejerciendo. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, sí, debe de tener un cierto largo. De hecho, Ujú. yo invito a mis compañeros que se den ahí. Hay varios videos de cómo debe ser el corte correcto de las Ajá. uñas, que debe ser cuadradito, para que no se nos entierren. Un cierto largo, Luis, porque en los pies, no por traerlos más cortitos, significa que eres muy higiénico. La función de la uña, recordemos que es proteger, por ejemplo, la porción última de la falange Ajá. para que no se llegue a fracturar nuestro pie. Entonces, tiene una función las uñas. Entonces, si tú las cortas demasiado cortas, Hay un corres el riesgo. riesgo de que puedan fracturarse ese pie al momento en que choque contra algo, o que entren microbios como los hongos y te pueda generar una onicomicosis en tus pies. Por eso es Ok. peligroso cortarlas muy chiquititas. Y hay pacientes, hay personal que corta sus uñas por muy debajo hasta casi la porción del lecho donde va Ajá. la uña. La lámina la cortan casi a la mitad porque creyendo que eso es lo correcto, y no, no es lo correcto. Lo correcto es que tenga hasta el borde de la uña, donde va la pulpa del dedo, debe de ir hasta ahí la uña. Y sí, estarla saneando, tener por ahí su cepillito al momento de bañarnos y estarnos aseando. Tiene una función la uña, nada más es cuidar la higiene, ¿verdad? Ok. Además, también importante para que no tengamos este pie de atleta, además de los zapatos,
el uso de los calcetines, ¿no? Porque bueno, las mujeres luego se ponen algunas medias que no son de algodón. Y eso pues se empieza a sudar más el pie, o igual los calcetines que no son de algodón, que son de algún Claro. otro tipo de tela sintética, y entonces eso va a afectar el pie, ¿no? Igual no sé, como la circulación, ¿no? Sí, ahorita con este calor, Luis, que estamos sufriendo ahorita por el calentamiento global y todo eso, yo les comento que en el exterior a lo mejor si estuvieras dentro de la casa no hay tanto Ujú. problema. El problema es que salgas a la calle y la radiación que se emite del suelo es muy fuerte, muy Así es. poderosa, ¿no? Entonces te puede ocasionar problemas en la piel, en los tobillos, en más o menos a esa altura, más o menos la porción media tibial, va a haber entonces problemas en la circulación, porque ese calor va a empezar pues prácticamente a quemar la piel, a resecarla, y si usted si alguien no usa la calceta, entonces va a empezar a provocar lo que son las callosidades y va a empezar a provocar que se inflamen el pie por el calentamiento excesivo y la Así es. resequedad que pueda sufrir. Por eso debes de usar el calcetín arriba, obviamente, de El tus tobillo. tobillos, que te tape precisamente. Sí, me decían, es que yo sudo mucho. Sí, pero ¿qué crees? Que el que sudes tiene una función. Va a mojar, es como cuando los árabes se ponen un turbante, ¿no? Así es. Está haciendo 40 grados, 50 grados en el desierto, entonces el turbante tiene la función de mojarse con el sudor y no te Regul, desmayes, y que no te Autorregular. desmayes, así es, va a mantener ese sudor, la frescura y que tu cabeza, tu mente siga funcionando bien. Bueno, pues el calcetín es algo Ajá. parecido. O sea, si tú lo utilizas, va a mantener fresco tu pie y eso va a ayudar a que a que tengas una mejor circulación de tu pie. Entonces, por eso es importante usar las calcetas. Y si es de algodón, mucho mejor porque se va a contener ahí, va a absorber sí el sudor, pero nos va a ayudar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo sudo mucho y pues obviamente el calzado se va a empezar a llenar de humedad? Para que no se guarde y se mantenga que el calzado no huela feo, podemos, por ejemplo, de los utensilios que compramos o los aparatos, por ahí vienen los desecantes, los costalitos que nosotros Ah, encontramos. ya. Podemos ponérselos en la noche a esos zapatos para que esa humedad se atraiga a esos costalitos y no se generen Mm, ni hongos y tampoco bacterias, ¿no? Entonces no les vas a facilitar el claro. medio de la humedad, la oscuridad y todo eso, entonces con eso nos va a ayudar. Más aparte, para sanitizarlos cada semana o cada 15 días tus zapatos o tus tenis, lo podemos hacer con pinol, con cosas caseras, o sea, podemos humedecer tantito un trapito y metérselo adentro de los zapatos, Ok. sacarlos al sol solo 10 minutos porque si no se nos echa a perder el zapato y bolearlos para que queden tus zapatos sanitizados. Ok. Platicabas la vez pasada que platicábamos, este tipo de, además de las onicomicosis que hay, el BPH en los pies, y eso es sorprendente, ¿no? ¿Cómo en mis pies puedo tener algún problema de estos? Y platícanos de ello, porque era muy interesante lo que me platicabas esta vez de cómo nos podemos contagiar incluso de un BPH. Sí, mira, una de las situaciones con las cuales puede pasar que son muy comunes, es común en la infancia, Ajá. porque pues están mucho en las albercas, en los chapoteaderos, también pues por ejemplo cuando practican algún deporte como el karate que tienen que descalzarse y bueno pues están sudando y con alguien que tenga por ejemplo el virus o algo así, traiga las defensas bajas a alguien, pues va a ser muy fácil que se puedan contagiar de VPH. Al igual, por ejemplo, el ir a la playa, el problema no es el mar, sino donde se pega el río, un río con la playa, y muchas veces nos gusta pegarnos en donde está Ajá. el río y el mar, y es cuando hay el cambio de pH, Ok. genera otro tipo de microorganismos y es donde se pueden pegar líquenes, hongos, y esto que es, por ejemplo, en el caso del VPH, algunos tipos de virus, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado cuando vamos de vacaciones, dónde meto mis pies. Así Por es. ejemplo, si estoy en una alberca, llevarme mis chanclitas, salgo,
me las pongo, pero no ando pisando descalzo fuera de la alberca, porque en donde están los lugares que se ve como que están los charquitos es Ahí donde es donde terminan está ahí un montón de el microbios, caldo ¿no? de micro Así es, porque la alberca en sí, por como tiene tantos filtros químicos que se ajá, les ponen, pues en realidad no no hay creo tanto que riesgo. no hay tanto riesgo, pero el problema es cuando salen afuera el charquito, ¿no? Entonces es tener cuidado. ¿Dónde más? Pues también puede ser en las bañeras, Ok. porque a veces Baños pisamos, ajá, los públicos, baños públicos, los hoteles, los moteles, que en apariencia, por ejemplo, hasta los híjoles, jacuzzis qué complicado. pudiesen estar, se supone que están sanitizados, pero Se ¿a quién le supone. consta o quién regula precisamente que realmente estén sanitizados ese tipo de establecimientos? Entonces, regularmente las personas no se fijan y llegan a contagiarse. Órale, qué interesante, ¿eh? Sí, Qué interesante. así es. En este caso, Adolfo, ¿cuáles son esas señales que tú notas, por ejemplo, con tus pacientes y que a lo mejor las podemos identificar también nosotros como trabajadores de la salud? Esas señales que nos están alertando, donde dicen, tu pie necesitas ir a revisarlo, porque luego no queremos ir porque nos da pena, que porque me huele el pie, porque ya tengo la uña gruesa y está amarilla y qué va a pensar el podólogo, pues a esto vamos, ¿no? Este, y cosas de estas, ¿cuáles son esas señales de alarma que nos puedes, que tú has visto con los pacientes? Me imagino que un montón, pero en el personal de salud, y el personal de salud no sé, yo creo que ni vamos al podólogo. Bueno, yo sí voy contigo. Ok, mira, una de las cosas que tenemos que hacer es revisar, al igual que los pacientes con diabetes, todos los días nuestros pies. Así es. Revisar nuestra piel, que esté bien, que no tenga ningún cambio de coloración. Sí, o sea, nosotros sabemos que es normal. Sí, la mayoría de nosotros como personal, sabemos que es normal y que no es normal. Que no tengamos lesiones, que en las uñas, pues no empiecen a cambiar de coloración o que tengan Así es. por ahí empiecen a tener una apariencia de lo que son así como medias quebradizas, porque eso ya nos está dando una indicación de que tenemos que tener cuidado. También las varices, como estamos mucho Sí, tiempo o parados, como las enfermeras, los médicos, o sentados como las trabajadoras sociales, las enfermeras en los centros de salud o los médicos, tenemos que aprender qué ejercicios puedo hacer nosotros también en el trabajo, y como cuáles. como cuáles, mira, por ejemplo, podemos hacer varios para la circulación, por ejemplo, elevar mi pie y con Ok, el dedo gordo como si me estuviera viendo hacia mí ajá, y hacer hiperextensión, o sea, ok. dorsiflexión, 3 segundos otra vez, dorsiflexión y plantiflexión, 3 segundos, alzándolos 20 veces en un pie, 20 veces en otro, y eso nos va a ayudar muchísimo para nuestra circulación de nuestros pies. Hay muchos ejercicios ya incluso en internet por angiólogos o por personas que se dedican a la circulación y al cuidado de los pies, donde vienen algunas cosas que podemos hacer nosotros mismos e incluso, por ejemplo, una estrategia podría ser para que no hubiese ese tipo de problemas, que saliéramos, por ejemplo, en sala de espera y nosotros poderles estar diciendo a nuestros pacientes cómo hacer ese tipo de ejercicios para cuidar la circulación y también aprovechamos para hacerlo nosotros, como la pausa para la Ándale. salud, como hacer ese tipo de ejercicios que a ellos también les ayuda muchísimo. Ya pasando de cierta edad, pues nosotros empezamos a presentar insuficiencia venosa o arterial, entonces tenemos que estarnos cuidando mucho nuestros pies para que en la vejez no vayamos a tener alguna complicación aún más Y todavía. como lo mencionas, ¿no? No nada más se trata de hacer eso, sino la alimentación va a influir totalmente, ¿no? Claro, El claro. hecho de que no consumamos sal o el exceso en sal, pues nos va a ayudar a la circulación. No sé, algunos otros alimentos que a lo mejor van a hacer que nuestra uña crezca. Por ejemplo, el consumir el ácido fólico es muy importante porque ayuda a la regeneración tisular y pues bueno, finalmente ayuda a que se regenere más nuestras uñas y nuestra piel, ¿no? Claro, una de las cosas, Luis, que es muy importante y que, bueno, pues nosotros también como enfermeros, enfermeras, médicos, estamos muy con nuestros pacientes, es no la automedicación. Ajá. Sí preguntar, porque no todas las vitaminas pueden ser utilizados por todos los pacientes. Tampoco no todas las, medicamentos o suplementos alimenticios pueden ser utilizados por todas las personas. Sí, debe de llevar, por ejemplo, en el caso de las enfermeras,
o enfermeros en el proceso enfermero, por eso preguntamos los antecedentes, las alergias, todo eso para saber qué recomendaciones vamos a dar para nuestros pacientes y saber en primera instancia qué sí podemos darle y qué no podemos darle, ¿verdad? Y dónde pueden ellos adquirir de una forma más económica ciertos productos o incluso caseros, cómo pueden ellos no emplear recetas que ven en el Facebook o Ajá. que ven en los cortos, en los videos cortos, que realmente no tienen un fundamento científico, ¿no? Entonces, no para todas las personas les va a funcionar, ¿no? Porque cada persona tiene diferente Claro. tipo de piel, diferente condición y todo. Entonces, sí tener cuidado en ver remedios caseros porque no son aplicables para todo y preguntarle a las enfermeras, ¿no? Y verificar si efectivamente es funcional o no es funcional. Por ejemplo, ahorita que mencionas este punto, que pues luego consultamos el San Google y el Facebook y vemos ahí diferentes recetas caseras, ¿no? Creo que el que más conocemos, el vinagre, que dicen, mete tus pies en vinagre y se te va a Y no, y que morir le todo. pones bicarbonato y le Sal vas a y, poner, ajá. ajá, entonces ¿Eso qué? ¿Qué te ayuda o no te ayuda? aprendiendo un poquito de química, acuérdense nada más en una situación, si tú mezclas un ácido y lo mezclas una sal, pues Así es, neutralizas el pH, entonces ¿qué te ayudó? Nada. así es. Entonces, sí, sí te puede ayudar, por ejemplo, si usted pone el puro vinagre blanco, Ajá. sí te puede ayudar porque ayuda en la célula del hongo, en la hifa, ayuda a empezar a desgastar lo que es la pared celular Ujú. para después, obviamente, estar aplicando lo que son los antimicóticos y pueden funcionar mucho mejor, porque el problema de los hongos es que no son tan fáciles de matar, sobre Así todo es. en las uñas, ¿no? Entonces, si lo hacemos de esa manera, por ejemplo, el limar las uñas, el colocar los 20 minutos en agua tibia con un chorrito de vinagre Ajá. blanco, pues nos puede ayudar muchísimo para que empiece a exfoliar el pie, por ejemplo, a prevenir el pie de atleta, pero aparte nos va, si traemos, por ejemplo, infecciones en las uñas como la onicomicosis o la onicogrifosis, nos va a ayudar para el tratamiento. Ok. Eso puede ser, pero el mezclarlo ya con otros, pues Ya volvemos es. como ese que mencionas tú del video corto que le ponen bicarbonato, pues no, porque ya se pierde la efectividad, es como química, ¿no? Ajá. Entonces, si tú Así es. mezclas un ácido con algo muy básico, pues obviamente se va a hacer un buffer, entonces ya pierde la efectividad. Órale, qué interesante. Algo que mencionaste ahorita, el rollo de que si tenemos un problema micótico, hay diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Y luego hay unos muy agresivos porque tardan mucho tiempo en estos hongos en salir, ¿no? Y entonces empezamos a tomar y a tomar medicamentos y resulta que ni se nos quita, pero nos cansamos de tomar el medicamento y entonces pues ahí se queda. Y después cuando llevamos con un experto, nos vuelven a dar el medicamento, pero por varios meses. Y entonces pues ya se hace resistente o no se hace resistente ahí el hongo con Aquí esto. lo primero que tenemos que comprobar, porque así es la medicina, es no suponer Así es. que es un hongo. Tengo que mandar a hacer una prueba que se llama KOH para verificar si efectivamente hay un hongo en mi pie. Si Ajá. obviamente me sale negativo, entonces, entonces puede ser una bacteria o puede ser un virus, ¿no? Ajá. O puede ser un problema inmunológico que puede estar afectando nuestros pies, en la piel. Pero, por ejemplo, en las uñas, ha pasado que, por ejemplo, había un médico que le estuvo dando un tratamiento a una paciente de itraconazol y ya llevaba un año y pues no cambiaba la uña, ¿no? Estaba engrosada. Entonces, cuando fue, pues fue muy desanimada y me decía, oiga, ¿usted puede tratarme? Le dije, sí, pero primero vamos a Hay que hacer ver qué es. un examen de KOH porque qué raro que no haya, Cedido. obviamente, Ajá. cedido la infección para el tiempo que llevas. Exagerado, es mucho tiempo con ese medicamento. Gracias a Dios no tuvo daño hepático. Entonces, se mandó a hacer la prueba de KOH y salió negativa. Entonces la volví a repetir y me salió otra vez negativo. Y cuando pregunté los antecedentes del paciente, pues la paciente había estado en un tratamiento de quimioterapias por cáncer Ok. cáncer de seno, entonces había estado mucho tiempo en ese tratamiento. Entonces, ¿qué pasó con la quimio? Pues la quimio le afectó lo que era la matriz y le hizo un problema de una unicodistrofia en la uña. Ajá. Entonces, no era hongo, entonces no era ningún problema, o sea, simplemente se había deformado
Por el Había tratamiento tenido un anterior. problema ya, ya una deformación por el tratamiento. Entonces, ¿qué se necesita ahí para la reconstrucción ungueal? Y ese tipo de tratamientos sí tienen que irse, no lo va a tratar el podólogo, ahí sí tiene que ir con un dermatólogo Ok, o un podiatra. ok. Sí tienes que derivarlo con un otro especialista, ¿no? Para que lo puedan, pueda ser atendido y pues pueda, recuperar su uña. Pero Ah, también muchas de las veces ya no se puede. Por ejemplo, hay pacientes que ya están dializados, pacientes que ya tienen otro tipo de alteraciones y pues no vamos a poder, ya hacer nada. Pero y, es muy importante nuestros estudios que hagamos para nosotros tener la evidencia y saber qué identificar. es lo con qué nos estamos enfrentando, Luis. ¿Sale? Algo importante que mencionas, y creo que nos pasa o nos ha pasado a muchos, que tenemos un problema en la uña y entonces no queremos ir con el podólogo ni con nadie más y lo primero que hacemos es, vengo a que me saquen la uña, porque la uña se enterró o etcétera. ¿Qué tan recomendable es este proceso de voy y que me saquen la uña? Ok, mira, por ejemplo, es muy común que, por ejemplo, extirpen la uña totalmente, ¿no? Para Entonces, facilidad. sí, por facilidad, porque es menos costo, Ujú. menos tiempo que vas a tardar. Entonces, pero lo correcto es que no lo hagas, porque al momento que saca la uña, corres el riesgo que la uña salga más deformada y te va a causar más problemas. Entonces, no se debe de sacar la lámina. Ok. Aparte de que si te llegan a dar un pisotón en ese momento en que se está en el lapso de crecimiento la uña, te pueden fracturar tu pie. Entonces vas a tener problemas muy severos para poder moverte. Entonces no se recomienda sacar la uña, al menos de que el dermatólogo así lo determine o el especialista, porque ya sea muy necesario o que se haya lastimado mucho la lámina, entonces sí se retira. Pero si son porque se entierra la uña, hay muchos tipos de tratamientos, como puede ser la matricectomía, la espiculotomía, o puede ser también, hay Matricectomía. ¿Eso qué matricectomía, es? porque es una cirugía no tan, digamos, no tan invasiva. Bueno, sí es invasiva, pero no es, más bien, no muy profunda. Ajá. Es llegar hasta la matriz, cortar, y bueno, pues hay que, ¿cómo se llama? Cauterizar para que no crezca la lámina, ¿no? Y ya Ok. no crezca de los laterales, sino de forma frontal. Pero también hay otros tipos de alternativas. También puede ser a base de, como con brackets que se ponen en las uñas para que se llama ortonixia. Brackets en las Sí, uñas. se ponen Órale, qué brackets, hay interesante. varios, hay como hay en botón, hay brackets literales, o hay Y incluso ahorita ya lo nuevo para las pacientes que tienen diabetes, hay como una especie de gel que se pone, como el que se pone en el poligel y todo eso, en las uñas para que se enderecen las uñas poco a poco sin ser invasivo y sin que lastimen a los creo que pacientes. lo más interesante que he escuchado ahorita, bueno, pues no he visto más noticias, pero eso de brackets en las Se uñas, llama ortonixia, ortonixia, sí. y con ello levantas la uña para que, De los lados para que ajá, ya no se siga generando ese tipo de lesiones o que estamos constantes pues con con nuestros pacientes. Mira, por ejemplo, en la infancia es muy común que el jugar fútbol o las artes marciales por estar golpeando y golpeando la lámina se llega a deformar o llegan a tener problemas por los zapatos, por ejemplo, de fútbol que son muy reducidos y muy angostos, entonces traen prácticamente el pie todo apretado, como enlatado, ¿no? Entonces, pues se llegan a deformar las uñitas de los niños, sobre todo la primera uña del dedo gordito y la más chiquita, ¿no? Entonces se llegan a deformar las uñas por el golpe que está dando. Igual también en las artes marciales por los golpes que están dando en el entrenamiento. Entonces hay que protegerse los dedos o los pies, por ejemplo, con venda elástica para que disminuya un poco el golpe. Y sí, tratar de mandar a hacer los zapatos de fútbol un poco más adecuados para ti. No usar el estándar, porque ok. el estándar te va a provocar ese problema. Volviendo a los brackets en las uñas, es como el bracket en un diente, En le un pones bracket, sí, sí, un sí, aparato, sí, sí, sí. Si le pones una liga o le pones, por ejemplo, qué interesante, ¿no? eh, le pones una liga como los de los dientes y entonces empieza a jalar la uña hasta que la corrige la lámina. ¿Cómo ves el que es? Qué interesante. Bueno, ahora, luego nuestros pies, pues por ahí que tenemos el callo, que el ojo de pescado, que el juanete, que la verruga.
¿cuál es la diferencia entre estos problemas que Ah, tenemos, ok. entre un callo, entre una verruga plantar, por ejemplo, Ah, ok, entre una callosidad y por ejemplo hay otro que se llama eloma. El el callo no loma? duele, Ujú. pero el eloma sí. Porque el callo es del hueso, ¿no? Sí, es porque se genera una presión Ajá. y pues se empieza a generar, obviamente, hay una hiperkeratosis, así se llama. Y es como, por ejemplo, más en las mujeres que traen el tacón, que También en hacen los que el pie, hombres, ajá, también a los hombres por el calzado, a muchos les gusta usar el zapato en punta o las botas vaqueras, por ándale. ejemplo, en las comunidades. Entonces, de repente sí se hace, o también por la forma de caminar, Luis. Muchas veces nosotros pronamos o supinamos al Ajá, es momento de correcto. caminar. Entonces, depende de la forma en cómo caminemos. Si no usamos una plantilla, pues obviamente se nos van a formar callosidades. Entonces, la callosidad no duele, pero la que sí empieza a molestar es una que se llama eloma. El loma. Y ustedes a veces la conocen como ojito de pescado o Ajá. como, por ejemplo, así algunos puntos pequeños que empiezan a lastimar. Y de repente se ve como tocas y te duele, o sea, lo tocas y literal te duele. Entonces hay que sacarlo y hay que ver la manera. Hay alomas que se pueden, nada más se sacan y se da por ahí un regenerador para la piel y ya, pero hay que ver si no le está generando el calzado, la forma de caminar, porque a veces ya nuestro calzado por dentro trae la piel que recubría Ajá. la plantilla o algo ya está toda dañada y así seguimos usando ese calzado por no cambiarle una plantilla nueva y pues nos va a salir ese tipo de situaciones. También a veces por la deformación que empezamos a tener en algunas huesos de los pies, pues empiezan a generar ese tipo de situaciones en nuestros pies. Pero también existen las verrugas plantares muy Ajá. parecidas a los celomas. La única diferencia es que esos son causados por el BPH, como te lo mencionaba, y la diferencia es que también son iguales que los celomas, los tocas y duelen. Ajá. Pero en la verruga plantar, en el centro de esas lesiones, se alcanzan a ver puntitos negros. Ok. Y esa es una característica. Si tiene puntitos negros, una callosidad, no es un callo, es una Sí. verruga plantar y hay que quitarla, o sea, hay que quemarla con ya sea químicamente y aparte pasarle por ahí un electrocauterio Ajá. y darle un tratamiento antimicótico para que no se vuelva a generar o vuelva a causar un problema que se siga extendiendo. Órale, qué interesante. En el caso de la resequedad de los pies, porque luego hemos visto que, bueno, sobre todo las mujeres que traen sus guaraches o tacones y así, y se ve más su piel muy reseca, o por ejemplo en los pacientes, sobre todo, que he visto, eso sí, que incluso tienen sus pies totalmente amarillos, amarillos, Resecos. Sí, y es que muy, muy, sí, resecos totalmente. Ahí, por ejemplo, ¿qué recomiendas con mira, esos pacientes? en los pacientes, por ejemplo, es muy común si, por ejemplo, tienen problemas hormonales, en el caso de la mujer, o, por ejemplo, problemas como enfermedades crónicas. Por ejemplo, es común que se resequen, empiezan a aparecer alteraciones como la neuropatía. Hay un tipo de neuropatía que empieza a causar una resequedad muy grande en los pies, sobre todo en la planta de los pies. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí, Luis? Ya no se va a usar obviamente ni la vaselina ni el aceite de almendras porque ya no va a funcionar. Ahí lo que se empieza a usar son cremas o geles a base de urea Ok. para que empiece a funcionar y empiecen a hidratar mucho mejor el pie del paciente. Y es que algo importante, creo que esto lo hacen ustedes en las UNEMES y también en las unidades de salud cuando revisamos a un paciente crónico, sobre todo con diabetes, ¿cómo se llama? Es para ver la sensibilidad del paciente. Ah, ok, mira, fíjate que nosotros ¿Cómo en se llama? el monofilamento. Monofilamento, Ok, ajá. nosotros en las UNEMES, Luis, nos hemos capacitado, bueno, nos capacitaron desde un inicio para detectar, nosotros detectamos, tratamos de detectarlo si existen neuropatías, Ajá, es correcto. signos de neuropatías o algunas alteraciones para poderlas a tiempo tratar. Sí, de eso, por ejemplo, la maestra Daniela, la encargada de diabetes en el estado, ella desde un inicio siempre ha hecho todo lo posible para que nuestro personal siempre esté capacitado
en todo lo de cardiometabólicas y muchos médicos de algunas unidades de primer nivel con respecto a de cómo cuidar los pies. Muchos ya sabemos, cómo se tienen que cuidar los pies. Entonces ella ha puesto mucho eso en la capacitación anual y a todo el personal constante para que sepan cómo se tiene que realizar esto. Entonces casi todos los equipos cardiometabólicos que hay en todo el estado, obviamente las UNEMs también, pues la mayoría está capacitado el detectar a través del el monofilamento, pero también el diapasón Es y correcto. también con los reflejos de martillo, los movimientos que puedan hacer nuestros pacientes. Al menos lo más básico que trae, por ejemplo, para detectar lo que es el pie diabético. Pero en realidad se ha hecho mucho trabajo sensibilizando a todo el personal de salud desde hace años Así es. para que empecemos a hacer estos cambios que se puedan detectar. Y fíjate que es muy gratificante saber que aquí en la Secretaría de Salud somos de las instancias que casi a nuestras personas, aunque sea una vez al año, se les está revisando los pies, se les está haciendo una valoración completa de sus pies, no solo verlos, sino Así es. aplicar todo este tipo ¿cómo se llama?, de pruebas que existen para que pueda funcionar. Sí, y es que a eso voy, ¿no? Te digo, tenemos a nuestros pacientes, e incluso nosotros, si no vamos al podólogo, si no nos revisamos los pies y entonces se nos empiezan a hacer las callosidades y entonces ya no hay sensibilidad y luego si tenemos algún problema de diabetes y entonces peor esa sensibilidad y luego si por ahí tenemos algún problema, como tú dices, una callosidad, un ojo de pescado y con ese problema crónico, entonces pues se va a afectar, ¿no? Por eso la sensibilidad, la atención en que nosotros estemos sensibilizando a nuestros pacientes, primero a nosotros mismos, el autocuidado. Luego a nuestros profesionales de la salud, médicos y enfermeras y todo mundo quien brinda atención a los pacientes, nutriólogos incluso también, ¿no? Y entonces ya ahí trabajar en la sensibilización con esos pacientes y decirle, ok, paciente, usted no puede venir a consulta, no sé, porque su próxima consulta es al siguiente mes. En este mes revísese sus pies, hidrate sus pies, verifique que no hay alguna herida, que estén sus uñas bien cortadas, etcétera, para evitar todo esto, porque si bien lo mencionas, desde los programas de capacitación de la Secretaría de Salud, sí se hace todo este proceso, pero ahora además de que se haga, que se aplique con nuestros pacientes, que es lo más importante, ¿no crees? Y pues sobre todo ahora con nosotros el autocuidado, con nosotros mismos como profesionales de la salud. Claro, es muy importante, te digo, es un tema que no se habla mucho, es algo que tratamos cuando ya existe el problema, pero el prevenirlo no. Y la verdad es que también para nosotros como personal de salud, muchas veces desconocemos, por ejemplo, para nosotros qué tenemos que utilizar para cuidar nuestra propia salud y que estemos pues bien, ¿no? Que no vayamos a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, es muy importante tomar ese tipo de estrategias, depende del centro de trabajo y a lo que te dediques. ¿Qué puedo hacer para yo no tener problemas de circulación, problemas de posturales, problemas y tantas cosas que hay, ¿no? Es que nos pueden ayudar para... Ah, y es que también es cierto, ¿no? La forma de como tú lo dices, ¿no? Cómo caminamos, si tenemos el pie plano, y también tendríamos que tenernos algún otro tipo de calzado, ¿no? O algún otro tipo de plantilla, porque finalmente no es lo mismo a que yo tenga ese hueco en el pie, a que tenga todo el pie plano y entonces va Claro, a ser más complicado, pues para mí, ¿no? sí, claro, o sea, debe de usar un zapato adecuado precisamente si es pie cabo, Ajá. qué calzado debe de utilizar. Si es pie plano, cuál es el que tiene que utilizar. Ya o sea, usar ortesis, que son unas prótesis que se ponen en los dedos, por ejemplo, para el pie cabo, para que no se vayan a generar callosidades. Entonces es igual, te digo, es todo una situación que debemos de cuidar en los pies para que en el futuro no tengamos ninguna consecuencia el cual me pueda ya llegar un momento de invalidez y que ya no puedo usar mis pies porque pues llegó a consecuencias y nunca les puse atención, ¿no? Así es, sí, tienes toda la razón, Adolfo. ¿A qué edad consideras que sea lo más importante que podamos visitar a un podólogo o a un experto o al médico o a la enfermera para que decirle, sabes que tengo un problema de salud o ahí cómo le hacemos? Mira, cronológicamente desde que nacemos Ajá, debemos revisar a nuestros niños, qué tipo
de cómo están sus pies, que no tengan deformaciones, pero igual también, por ejemplo, desde estimulación temprana en los centros de salud se revisan qué es normal y qué no es normal. En la otra, pues también es importante, por ejemplo, no ponerles zapatitos a los niños cuando tienen menos de 2 años, porque pues les se van a empezar a deformar sus pies, y es lo primero que a veces en el baby shower les andamos regalando a las mamás. Los Así niños es. no deben de usar zapatos cuando son menores de 1 año y medio, ¿no? Si no camina, no debes de ponerle ese tipo de calzados, Es ni tampoco correcto. calcetines, porque también les puede generar onicocriptosis en sus uñas, porque el calcetín, su lámina es muy suavecita, ¿no? Entonces le va a ocasionar que se le deforme su uña. No debe de haber calcetas, ¿no? Y también hay zapatos correctos Ajá. para niños. No son los que Oye, traiga Max Steel o que traiga el Barbie o cosas así, ajá. sino debe ser un calzado que sea de piel, que tenga su puntero, o sea, la punta del pie adecuado para que el niño gatee o el niño pueda caminar, pero no debe de usar para nada calzado, por ejemplo, sintético. No puede usar, que ya hay niños que tienen 1 año y ya los traen con Converse, Es correcto. cuando el Converse no está diseñado para nuestra población, ¿no? Y no fue Entonces, comercial. y no fue comercial, así es. Entonces debemos de tener cuidado. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, también, en este caso, algunas otras recomendaciones. Por ejemplo, se he escuchado hablar de lo que es el dedo o el pie en martillo. He escuchado eso. ¿Qué consideras ahí? Mira, si hay solución. Por Ajá. ejemplo, ¿Cómo, si cómo es? el dedo martillo puede ser una deformación, es porque se empiezan las falanges de los dedos, se empieza a ver Que se hace. Ajá, se empiezan a perder esa consistencia que tienen las estructuras, y Ajá. empiezan a deformarse totalmente los huesitos, pues, de nuestros dedos, ¿no? Empiezan a deformarse y son peligrosos cuando tenemos diabetes. Sí tienen solución, Luis. Eso lo hace el podiatra. Ajá. De hecho, a través de una cirugía, ellos saben y le dan a ciertos ligamentos y tendones y logran corregir, obviamente, el alus valgus, que ustedes Ajá. lo conocen por Juanete, o Juanete. en el caso del pie mazo, el dedo mazo, los dedos martillo o los dedos en garra se pueden corregir. Afortunadamente en el estado, no creo que en la secretaría ahorita todavía no tenemos podiatra, pero existen ya podiatras aquí en León y en Irapuato, en Celaya, donde te pueden atender, y cuando hay ese tipo de casos, precisamente para que se corrijan ese tipo de dedos. Pero sí, la base está en el calzado que tenemos que utilizar. Ok, pues qué interesante, Adolfo. Ya casi, casi para ir cerrando, ¿qué consejos nos puedes dar al personal de salud que está mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado? A lo mejor además de algunas acciones que dices, ¿no? De hacer esos ejercicios para evitar ese bienestar desde nuestros pies. Hay que usar un calzado saludable con todas las características, o sea, un zapato en el cual yo pueda mover, no comprar zapatos por catálogo, porque te los tienes que probar, los tienes Claro. que sentir que efectivamente sea para tu piel, no porque esté bonito significa que te va a quedar. Número 2, para nosotros que estamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo parados, nos conviene usar la media de compresión. Ok. Sí, o sea, hay lugares donde te pueden vender una medida de compresión, que no es muy cara y que la podemos utilizar. Por ejemplo, pueden ser algún tipo de marcas que son muy bien, ¿no? La Preven, por ejemplo, que no es muy cara y la podemos utilizar y dura un tiempo considerable, ¿no? Hay ¿por qué? Para que nos ayude en En la vez de circulación. calcetín. En vez de calcetín, Ok. hay de hechos de algodón y Ajá. de acrílico. Entonces el de algodón estaría súper excelente Sí, claro. porque te ayudaría hasta incluso para nuestros pacientes, ¿no? El utilizar, por ejemplo, antisépticos para nuestros pies, por Ujú. ejemplo, puede ser hay varios, podemos utilizar para para que no tengamos algunas infecciones, ¿no? Incluso hasta en algunas boticas nos venden este tipo de sustancias, ¿no? En las droguerías, algunos lociones pédicas o antisépticos para los pies. Ok, Adolfo. Ya por último, para ir cerrando y pues agradecerte, ¿qué hace una unidad médica de enfermedades crónicas? Porque tenemos solamente enfocado a pacientes crónicos en Celaya, León e Irapuato. Tú estás en Irapuato. Claro. Sin embargo, en todos los centros de salud, en todos del estado, se hacen actividades enfocadas al paciente, como ya lo mencionamos, ¿no? Para ver cómo están sus pies de los pacientes y hacer esa prevención
de algún problema mayor como lo es un pie diabético. Pero en el caso de la UNEM, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué encontramos? ¿Qué encuentra un paciente en atención a esta unidad de especialidad? Aparte de un buen trato, porque damos Lo un buen sé. trato, somos unidades donde a nuestros pacientes, aparte de hacerles un proceso enfermero y no nomás tomar signos Es vitales, correcto. les damos una consulta de enfermería como tal, siempre evaluamos y revisamos y valoramos los pies del paciente para detectar alteraciones, como te mencionaba, como neuropatías, si existe algún tipo de situación que a tiempo podamos nosotros detectarlo y remitir con nuestros médicos. O sea, nosotros trabajamos siempre en equipo en las UNEMs. Permíteme, ahorita que mencionas eso, creo que algo muy interesante, la parte cronológica de cómo trabajan en estas unidades de especialidad, ¿no? Llega el paciente y es por horario específico, porque el paciente entra con enfermería, con nutrición, con psicología y con el médico, y entonces se hace este proceso multidisciplinario del paciente, y entonces en un día a una consulta el paciente pasa por todos los profesionales que están ahí, ¿no? Regularmente, básicamente así parecido trabajamos las tres UNEMs, cada una se adaptó Ajá. diferente, pero es prácticamente así. Trabajamos en un día pasan con cierta área, otros con otra área, pero siempre estamos en comunicación nosotros Ajá. para buscar estrategias para nuestros pacientes. Entonces, nosotros buscamos la forma en cómo podemos ayudar a ese paciente y ver de qué manera nosotros podemos impactarlo más y venderles la idea de cómo es el autocuidado que tienen que llevar en casa, cómo pueden realizar este tipo de situaciones. La idea es que él se empodere, que él vaya a nuestras unidades con una mentalidad diferente. Es difícil, sí, porque Sí, cambiar, tú sabes que el sistema de creencias de un paciente requiere, pues la verdad, toda una estrategia, requiere, no siempre en un año vamos a poder a concientizar a nuestros pacientes porque depende de muchos, decíamos tú, de muchos determinantes, ¿no? Muchos pacientes llegan con problemas que acaban de sufrir pérdidas en la así familia, es. pérdidas laborales, ahorita con lo del COVID, pérdidas que tuvieron familiares del COVID, también ahorita por la violencia, o sea, llegan, no le puedes decir a una madre que acaba de perder a su hijo por Claro. violencia que se cuide porque no te va a hacer caso, o sea, ahorita realmente la Sí, situación tiene de otro ella problema. está en otra situación, entonces ese contexto tenemos que considerarlo nosotros en las UNEMs para saber que nosotros no podemos en ese momento impactarlo. Otras son también las creencias de salud, porque Así es. depende de cómo, La ideología. en la ideología y también en qué escala de valores tenga la salud, es la forma en cómo se tiene que cuidar. Muchos de nosotros, incluso hemos escuchado algunos que decimos, bueno, de algo nos hemos de morir, ¿no? Y Sí, entonces el pero cambiar esa todavía no. parte es como difícil porque implica cambiar todo un sistema de valores que existen para que podamos lograr tener éxito con nuestros pacientes. Entonces es todo un trabajo en equipo que si no nos funciona esto, tenemos que buscar otra estrategia y Así es. tenemos que buscar otra estrategia hasta que logremos dar. Y a veces pues no lo logramos con todos los pacientes, eso es una realidad porque es difícil. No todos los pacientes también tienen la apertura, a pesar de que nosotros podamos concretar, ¿verdad? Pero creo que es una de las experiencias que te puedo decir laboralmente, que es una de las unidades que yo creo que todos mis compañeras y compañeros de las UNEMs, pues no me dejarán mentir que la UNEM es una de las unidades que te dejan mucha satisfacción como trabajador. Pues Adolfo, te agradecemos mucho. Creo que cerramos con estas acciones que desde el Censa 37 hablamos del enfoque de cuidar como innovación y en el desarrollo de la enfermería, y ustedes que tienen el liderazgo profesional, porque ustedes son los que están ahí con el paciente y que lo están atendiendo y dándole seguimiento y empoderando al paciente, es lo que ustedes hacen. Liderazgo profesional, humano y estratégico, y entonces cuidar a los pacientes, pero primero cuidarnos a nosotros como profesionales de salud. Te agradecemos mucho, Adolfo, y pues estás en UNEM Irapuato. UNEM Enfermedades Crónicas de Irapuato. Así es correcto, y pues bueno, te agradecemos mucho, Adolfo, muchas gracias. Esperemos que después nos puedas dar algunos otros temas desde la atención para el personal de salud y todo lo que hacen en la UNEM. Pues te Sí, agradecemos claro, mucho. cuando ustedes gusten.
Pues muchas gracias a Muchas todas y a gracias. todos y pues nos vemos la próxima con dando seguimiento a este bienestar, cultura de bienestar y en lo que es el programa de Cuidar de mí para cuidar de otros. Hasta la próxima. Hasta luego. Pues qué interesante todo esto que mencionas.